Allí los hechos conocidos durante esta jornada los analizamos, los ponemos en contexto, revisamos todo lo sucedido hasta ahora. Para ello nos acompaña Tatiana Col, socióloga, profesora en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Universidad Pedagógica Nacional, articulista del diario La Jornada, nos acompaña desde Ciudad de México. Profesora, bienvenida. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, muchas gracias. Un momento importante en México. Muchas gracias, profesora. La captura del primer alto militar, es un general, un militar de alto rango. Cuando se dieron los hechos, él aún no era general, sin embargo, después de todo lo que ha pasado, él siguió escalando en el proceso, a pesar de las denuncias de los familiares de estos jovencitos que tenían que investigar a todos estos militares. Hoy, ¿cómo se llega a esto? Bueno, mira, hay una primera cosa que quisiera decir, es muy importante este año, el año 2022, se cumplen 100 años de la creación de las normales rurales. La normal de Ayotzinapa es justamente una normal rural donde los hijos de campesinos se preparan para ser maestros rurales. Y esto fue producto de la Revolución Mexicana directamente. Y a lo largo de estos 100 años han habido muchísimas acciones, porque en cuanto el régimen de la Revolución cubana, perdón, de la Revolución Mexicana, viró hacia la derecha, se derechizó, sobre todo en el sexenio de Miguel Alemán, y cambiaron y se perdieron de vista todos los elementos de Lázaro Cárdenas y de la revolución. Empezó a construirse una leyenda negra sobre las normales rurales. Entre ellas se dijo que eran nido de formación de comunistas, de guerrilleros, etcétera, y han habido un constante asedio a las normales rurales. Particularmente Guerrero es un estado donde la historia de los caciques latifundistas que le han arrebatado las tierras a los campesinos, donde han introducido el cultivo del opio, de la droga, de la marihuana, donde ha habido tráfico de armas y donde también hubo, precisamente por estas condiciones de violencia que impusieron los caciques de Cuchillo y Horca, como se les llamaba a los señores de Cuchillo y Horca, pues se generó una respuesta popular y hubo en los años desde los 60, finales de los 60 y 70, varios movimientos guerrilleros. Entonces, el estado de Guerrero es un estado muy particular, con una historia muy compleja en este sentido. Desde el inicio se empezó a decir, desde que sucedieron estos hechos en 2014, se empezó a plantear que evidentemente había un conocimiento por parte del 27 Batallón de lo que había sucedido esa noche. Era imposible que no lo supieran, dado que fue pues un zafarrancho en toda la ciudad. Fue una cuestión brutal lo que sucedió esa noche, desde que empezaron a hostigarlos, desde que pararon un autobús, lo ametrallaron. Hay que recordar que ha habido 6 muertos ahí ese mismo día cuando ametrallaron el autobús, cuando hicieron bajar a los otros muchachos que se dispersaron por la ciudad buscando refugio, que los fueron a sacar. A otros, por suerte, algunos habitantes los recogieron esa noche y pudieron salvar la vida, pero la policía municipal, los federales y miembros del ejército participaron en la búsqueda y recaptura de todos los muchachos. Todo esto era absolutamente imposible que no lo supiera el ejército. Eso quedó planteado así. El asunto que dijeron desde las más altas esferas del gobierno mexicano, empezando por el que nombraron fiscal histórico Murillo Karam, pues es que no había absolutamente ninguna prueba, que nadie había visto un soldado en ninguna parte y que los soldados no sabían nada sobre el asunto, y que todo había sido manejado directamente por la policía municipal y los narcotraficantes. Y eso fue, sobre eso construyeron esa famosa llamada verdad histórica falsa, ¿no? Sí, con todo esto que usted nos dice, varias preguntas entonces al respecto, profesora, y una de ellas entonces es, ¿llega tarde esta detención de este general, de este alto mando militar y de otros además que se han anunciado que vendrán en los próximos días?
Esto sucedió hace, imagínese usted, hace más de ocho 8 años. años, más de 8 años, Sí, y es la primera vez que se toma una decisión con respecto a los militares. así es. No creo que llegue tarde porque hay que entender que esto sucedió en el 2014 y Peña Nieto, el cambio de gobierno se da hasta 2018. En ese periodo sucedieron muchas cosas y fabricaron pruebas falsas. Esa es una de las imputaciones que hay contra el fiscal Murillo Caram y contra el principal sujeto que estuvo involucrado en todo este proceso. Es un tipo que se llama Tomás Herón, que está refugiado en Israel y hay una solicitud de extradición del gobierno mexicano desde hace mucho tiempo y no se ha avanzado en nada, ni siquiera ha iniciado el juicio de extradición y no sé qué acuerdos haya de quiénes con Israel. Pero esto está así, en lo que se ha podido hacer y se ha avanzado, y creo que eso es muy importante, es justamente encontrar los elementos que han permitido que se finque una orden de aprehensión que tiene que estar finalmente justificada por el Ministerio Público y tener las pruebas y que se hayan podido arrestar. Eso me parece que es una de las cosas muy importantes de lo que ha sucedido. El segundo elemento muy importante es haber demostrado que no es solo porque el ejército haya sido omiso, sino que participó en las acciones. En primer lugar, se ha comprobado que tenían uno de los muchachos, incluso desaparecidos, era un agente del ejército, era un soldado infiltrado con los muchachos. Y a pesar de que era un compañero de armas, por decirlo de alguna manera, ni siquiera se preocuparon por rescatarlo, salvarlo, ni nada. Entonces, han habido todos estos años y todos estos personajes del más alto nivel del Estado, por eso se habla de un crimen de Estado, porque están involucrados al nivel más alto del Poder Federal, pues encubrir. Y entonces, los 4 años del gobierno de Peña Nieto se dedicaron a crear pruebas falsas, a tergiversar, destruir pruebas y crear toda una serie de pruebas falsas, incluso sembrando un conjunto de restos óseos calcinados que fueron a sembrar en un río, que los fue a sembrar este señor Tomás Herón, para crear y reafirmar la idea de que del basurero donde supuestamente los habían quemado, los llevaron y los tiraron a un río y los desaparecieron. Sí, en el basurero de Cocula, que fue parte de la supuesta verdad histórica que bien conocemos cómo se ha ido desmontando. Profesora, Exacto. también escuchándola se han conocido informaciones que venían siendo espiados estos jóvenes dentro de la escuela rural Isidro Burgos en Ayotzinapa, de tiempo atrás. Si Sí, vemos este hecho y lo ponemos en el contexto de la desaparición de los estudiantes, ¿qué análisis debería hacerse? Porque aparecen sin duda hipótesis. Una, por ejemplo, es que estaban armándoles armando un complot para desaparecerlos o para asesinarlos. ¿Por qué razón estaban siendo espiados estos chicos dentro de la escuela? Y luego, bueno, y además usted nos recuerda que había además un estudiante infiltrado, y luego sucede esta tragedia. mira, yo creo que el Estado mexicano desde siempre ha infiltrado todos los movimientos sociales. Te lo digo con una larga trayectoria de luchas que hemos dado en este país. En toda la etapa de la guerrilla urbana y la guerrilla campesina que hubo, que fue en los años finales de 60, 70, como te digo, y que se generó ya, en el país se generaron 1.500 desaparecidos comprobados con nombres y la mayoría fueron llevados al campo militar número 1. Todos esos movimientos guerrilleros habían estado infiltrados, todos, todos, y algunas de las gentes que sobrevivieron al campo militar y que de una u otra manera han sobrevivido, como ha sucedido en Argentina, y que después pueden contar los hechos, todos ellos cuentan que en el momento en que los detienen y todo eso, tienen fotos y tienen relatos. Creo que desde
te repito, desde el gobierno de Miguel Alemán en los años finales de los 40, el Estado mexicano ya empezaron a intervenir los sindicatos, empezaron a intervenir todos los movimientos. Y esto es una constante permanente. En el movimiento de 68, que ahora también celebramos un 54 aniversario, había muchos infiltrados, siempre hay infiltrados en este país. Ahora, una de las hipótesis que también ha quedado comprobada con el avance de todo lo que se hizo, tanto con la GIEI como con la comisión presidida por Alejandro Encinas, es la del quinto autobús. Esto lo descubrió la Comisión Internacional, la GIEI, que tuvieron que admitirla y que fue la única que abrió espacios de investigación, rescató documentos y rescató una película filmada en la central de autobuses que ellos hablaban siempre de 4 autobuses y resulta que eran 5 autobuses, y el quinto autobús es clave porque cuando los muchachos fueron a tomar los autobuses, que es un método tradicional que ellos utilizan siempre para trasladarse a la Ciudad de México y participar justamente en los aniversarios del gran movimiento estudiantil de 68, la policía y todas las investigaciones hablaban de 4 autobuses, pero había un quinto. Y ese quinto autobús, aparentemente, y lo que ya quedó demostrado es que estaba lleno de droga en toda la parte baja del autobús, que es un mecanismo que utilizan para trasladar droga desde Guerrero, y que justamente por ese quinto autobús es que interviene el ejército, interviene toda la Policía Federal, hacen lo que hacen, ¿no? Hay que recordar que el alcalde de Iguala, el alcalde de Guerrero del lugar, y él y su esposa eran parte de la banda de los guerreros estos, Sí, llamados... José Luis Abarca, y profesora, y aquí, este es un exactamente. punto que usted bien recuerda que es importante, porque hoy también se ha conocido que un juez pretende dejarlo en libertad, que ese mismo juzgado ha dejado en libertad a más de 90 personas directamente vinculadas con la desaparición. Por eso es que hoy la Secretaría de Seguridad del Gobierno pide que el juez sea investigado. Otro asunto, Así además, que es. se suma a esta gravedad, porque bien se supo desde el principio que Abarca era clave en esta investigación. Así es, sí, sí. Este juez, eso lo comentamos incluso desde el principio, porque cuando arrestaron a todos los de la banda esta de Guerreros Unidos, que es la responsable, digamos, de la desaparición física, y de que desde el principio se supo que los policías municipales, que son a los que culpaban, le entregaron a la banda de narcotraficantes a los muchachos, y eso se dijo. Entonces se hicieron estas famosas 70 arrestos, pero todos los arrestos, este señor Tomás Herón se encargó de que hubiera videos y que cuando se presentaran ante el Ministerio Público y el juez, todos los involucrados dijeran que les habían arrancado las declaraciones bajo tortura. Y entonces estos lo soltaron desde hace muchísimo, casi al menos de un año, al año prácticamente, no recuerdo exactamente el tiempo, lo soltaron este mismo juez y por esa misma razón. Es decir, todo fue armado de tal manera de que hubiera un mecanismo para soltarlos, que ellos aparentemente fueran los responsables de haberse llevado a los muchachos, de asesinarlos, lo que decían, asesinarlos y quemarlos en el basurero, pero que esas declaraciones fueran a haber sido hechas bajo tortura, lo cual habilitaba al juez para que los dejara en libertad. Y este es el mecanismo que usaron desde el inicio. Entonces eso ya inhabilitaba incluso esas mismas declaraciones. Y lo que es muy grave es que en ese momento, si un juez dice y comprueba que ha habido tortura para obtener declaraciones, no le imputa la responsabilidad de la tortura a los responsables que habían torturado y que estaban las pruebas de la tortura, que es este señor Tomás Herón, ¿no? Entonces ahí hay una doble falta de este juez. Y esto es algo terrible que está sucediendo en México, porque hay jueces que están concediendo amparos y que están, por ejemplo,
a las empresas eléctricas que se les impuso una multa por estar violando las leyes mexicanas de funcionamiento de la energía, pues un juez también los amparó y dijo que no tenían por qué pagar la multa, y a cada rato los jueces, un gravísimo poder que hay, un problema que hay en este país es el poder judicial. Tremendamente grave, lo hemos analizado de hecho aquí en Noticia, en Telesur en otras oportunidades, la necesidad de reformar de una manera estructural un problema que viene también de décadas. Profesora, con todo esto, ¿usted cree que está cerca la verdad de qué pasó con los estudiantes de Ayotzinapa? ¿Dónde están los estudiantes de Ayotzinapa? ¿Quién dio la orden de cometer su desaparición? Pues mira, creo que está claro que las órdenes estuvieron dadas entre los poderes, el poder del municipal, el poder estatal, el gobierno estatal en esa noche, ¿no? Y el ejército, y por eso está detenido el coronel. Lo que no sé decirte realmente y no sé hasta qué punto sea posible encontrar los cuerpos o el paradero o qué hicieron realmente con los 43 muchachos. Es lógico que los padres exijan en primer lugar que se diga dónde están y qué pasó y cuál es el paradero, y la demanda de la lucha por los desaparecidos en todas partes de América Latina ha sido siempre pues la presentación con vida, ¿no? El Estado no puede simple y sencillamente desaparecer a las personas. Entonces, ahora, en estos 4 años que tuvieron ellos para hacer y borrar pruebas y desaparecer pruebas, pues es una tarea compleja, me parece que es una tarea compleja, y todos tenemos la esperanza de que la comisión, Alejandro Encinas es una persona de muchos años, de una trayectoria política muy limpia, muy clara desde hace muchos años, y confiamos en que logre destrabar esta trama. Ahora, Murillo Karam no ha declarado nada, él sigue diciendo que la verdad histórica es la misma que el informe que se acaba de presentar, y Tomás Herón, que son dos grandes responsables, son los que están encubriendo la acción de los más altos niveles del Estado y cómo intervinieron en todo este proceso. Y Tomás Herón, Entonces, claro, y Tomás Herón en Israel. sí, en Israel, exactamente. Entonces, como son muchos años los que tuvieron para destruir pruebas y todo esto, creo que el trabajo del GIEI y de la comisión ha sido extraordinario porque han podido localizar elementos que no se dieron cuenta y que no habían sido eliminados, como ubicar llamadas telefónicas y desde dónde se habían hecho en algún momento dado, ubicar esta imagen del quinto autobús que salía de la estación. Todo este tipo de cosas que han logrado rastrear nos ha permitido pues desmantelar toda esa falsedad, que es un crimen más de Estado, que se añade más al crimen de por sí. Es decir, ¿por qué el Estado mexicano es capaz de armar una versión tan falaz, tan brutal? ¿Qué pretende con esto, no? Entonces, hasta ahora, digamos, el nivel más alto de los involucrados, pues sí, son el fiscal y el Murillo Karam y Tomás Herón, ¿no? Y de Sí. ahí en adelante, pues, ojalá se logren volver a jalar estos pequeños hilos que nos permitan llegar realmente al paradero de los 43 muchachos. Que así sea, profesora, muchísimas gracias. Muy esclarecedor esta conversación que hemos sostenido con usted. Muchas gracias. No a ustedes, muchísimas gracias, ¿eh? Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.